En primer lugar, quiero dar las gracias a los organizadores de las jornadas, en especial a la Fundación Miguel Delibes y a la Asociación de Casas Museo y Fundaciones de Escritores, así como a la institución que nos está acogiendo en estos días, el Círculo de Recreo de Valladolid. A lo largo de, esperemos que un poco menos de una hora, vamos a dejar de lado cuestiones prácticas y vamos a pensar en patrimonio, que es algo de lo que todos tenemos experiencia, y algunos de ustedes a ambos lados de la barrera, como gente que disfruta del patrimonio y como gente que tiene que servir un patrimonio a los demás. Pero antes de considerar las dos preguntas que vertebran el tema del que me han pedido hablar, me gustaría empezar en este contexto de los legados literarios viendo que tenemos entre manos. Y dado que hemos sido invitados por la Fundación Miguel Delibes, deberán disculparme que sea este el legado que más tiempo nos ocupe. El 21 de marzo de 1947, en un apartamento al norte de Manhattan, en Nueva York, se descubrieron los cadáveres de Homer y Langley Collier. Al parecer, Homer era paralítico y un día Langley, mientras intentaba llegar a su hermano para darle de comer, murió aplastado por la enorme cantidad de papeles, diarios y revistas que habían acumulado en su casa a lo largo de los años. Por su parte, Homer murió deshidratado y desnutrido al cabo de pocos días. Entre los papeles había más de 25.000 libros, periódicos, cartas, papeles del banco, documentación de la casa, etc. El triste final de estos hermanos está en el origen de lo que en aquel entonces se conoció como síndrome de los hermanos Collier. Aunque sin llegar a estos extremos patológicos, todo ser humano tiene una tendencia a acumular cosas, en particular, al parecer, los escritores. Tal como exclama Carmen Martín Gaite, pero son tantos, Dios mío, proliferan por su cuenta, tenaces como la mala hierba, al margen del interés que despierten o dejen de despertar. Tan larga ha sido mi vida, tantos papeles he podido criar. Yo mismo recuerdo, viví varios años en Estados Unidos y después de estar 4 en Washington, tuve que ir a California. Y digo, lo que me quepa en una maleta, no me llevo más. Y no me llevé más. Al año siguiente volvía de California a Washington y no me cabían ni en una, ni en dos, ni en 3 maletas las cosas que había acumulado en un año. Así que, al menos, los hermanos Collier, Martín Gaite y un servidor hemos descubierto, la escritora salmantina y yo, al menos a tiempo, la capacidad que tiene el ser humano de almacenar cosas. Don Miguel parece ser más prudente. 23 cajas a lo largo de toda su vida es bastante prudente. Almacenar constituye, de hecho, un elemento clave en el proceso evolutivo que permite al individuo y a la especie asegurar su futuro. Eso es lo que demuestran los estudios realizados por neurocientíficos. En ese sentido, muchas de las cosas, en especial papeles que acumulamos, tienen que ver con el deseo de garantizarnos el presente y el futuro, el pan nuestro de cada día y, a ser posible, el del día de mañana. En el caso de las colecciones de escritores, contratos, liquidaciones, seguros, etc., son cosas que se guardan con un claro fin práctico. Para un escritor, ese día a día viene hasta cierto punto asegurado por esos papeles. Y digo hasta cierto punto porque son pocos los escritores a los que los contratos de sus novelas les garantiza el pan nuestro de cada día. Otros papeles que tenemos tienen que ver con lo que leemos o pensamos y pensamos que nos pueden venir bien para el futuro. Las notas tomadas en la documentación previa a la redacción de una novela, en el caso de escritores, o en la preparación de una clase, en el caso de profesores, son ejemplos de esos papeles útiles, sin una función casi tan práctica como los anteriores. Sin embargo, no todo lo que amontonamos en casa está relacionado con el presente o con el futuro. Hay mucho de pasado en los papeles y cosas que guardamos, cartas que nos han enviado, recortes de algo que nos interesó, cromos de niño que perduran durante décadas en nuestra casa, y las casas de los escritores nos dan numerosos testimonios de ello, plumas, pipas, tinteros, vestidos, etc. Como nos recuerda González Rueda, el legado literario de un autor es materia y memoria. Lo que las más de las 600 páginas del inventario topográfico del Archivo Miguel Delibes contienen son precisamente eso, memoria y materia. Y comencemos por lo segundo, la materia. Los objetos, independientemente de lo que hagamos con ellos, ocupan un sitio.
Y en el caso de los textos y cartas y borradores, estos están escritos en un soporte material. Quienes nos dedicamos a dar clase de lo que hoy llaman ciencias y técnicas historiográficas, que engloba cuestiones como la paleografía, la diplomática, la codicología, etc., insistimos a nuestros estudiantes en que no solo se fijen en lo que se dice, sino en dónde se dice. Libros y papeles, antes de ser contenedores de textos, son objetos que han sido fabricados a partir de ciertas materias primas a lo largo de un proceso de confección. Y la propia materialidad es importante. No es lo mismo un burdo pergamino de cabra que una vitela de ternera. No es lo mismo un documento escrito con tinta parduzca que otro en el que se combinan tintas rojas, azules y violetas. Y si no, que se lo pregunten a los papeles ácidos, que hay que tener cuidado con ellos. La materialidad, además, encierra lo que Philip Larkin considera el valor mágico. Esta es la mesa a la que se sentó Cervantes. Esta es la pluma que empleó Oscar Wilde para escribir. Esta es la resma de papel que utilizó Miguel Delibes para el borrador del hereje. A juicio de Larkin, ese valor mágico es el más antiguo y el más universal. No obstante, la materialidad entraña en sí misma un problema. ¿Cuánto necesitamos? ¿Podemos o debemos conservar todos los objetos y papeles que han llegado a nosotros de un determinado escritor? Uno de los interesados, nuestro paisano José Luis Alonso de Santos, tiene una opinión muy definida al respecto. El que Alberti, Valle Inclán, Benavente o yo hayamos ido a comprar naranjas y tengamos lo que costó el kilo, de verdad es una tontería. La acumulación elimina la posibilidad de poder estudiar. Yo creo que una de las tareas importantes de las fundaciones es la selección, seleccionar lo que es importante de lo que es anecdótico en la historia personal de un escritor, dice el autor teatral. Conforme a ese punto de vista, no es preciso conservar toda esa materia que tenemos a nuestra disposición. En segundo lugar, memoria. Y es que los objetos nos ayudan a construir el relato de nuestra identidad. Quiénes somos está vinculado a los objetos que nos rodean. Los hermanos Collier no podían entenderse sin aquella pila de objetos que terminó por ser su verdugo. Cuando Elisa recogía papeles, se veía obligada a parar y coger aliento, porque aquellos papeles eran más que papeles. Una vieja foto en la playa con nuestros padres, un antiguo certificado de notas, el juguete aún guardado en una caja del trastero, no solo evocan recuerdos o permiten que buceemos en nuestra memoria buscando algún acontecimiento del pasado, sino que constituyen el andamiaje de nuestra memoria, los bloques a partir de los cuales construimos el yo que presentamos a los demás, ese yo que, pese a haber cambiado a lo largo de los años, es capaz de reconocerse en esos objetos y de contar una historia de su vida. Ahora bien, esa vida, ese relato en el que tratamos de sintetizarla, llegan a un final abrupto. Con la muerte, los objetos quedan desgarrados de su origen y la memoria ya no es del propietario de los objetos. Estos, no obstante, pueden servir para construir nuevas memorias o para producir nuevos relatos, más o menos cercanos, el de su familia, el de sus amigos, el de quienes estudian su obra, el de los desconocidos que visitan la casa. Y eso es lo que tenemos en el caso de los papeles de la mayoría de las casas de escritores. Tenemos materia y memoria, pero no tenemos a quien acumuló esa materia y la convirtió en pasto de la memoria. Y a esa materia y memoria podemos acercarnos de muchas maneras. Por un lado, podemos aproximarnos a ella como devotos del escritor, privilegiando esa dimensión mágica que hemos mencionado. Nos dice el profesor Ariño Villarroya que conservar algo es, hasta cierto punto, fetichizarlo, y hay quienes se acercan a las casas de escritores como a recintos sacros, espacios en los que comulgar con el escritor. Por otro lado, podemos consagrarnos a recuperar una biografía lo más exacta posible del propietario original de esos papeles, para lo cual tal vez sí sea necesario conservar el ticket con el precio de las naranjas. También es posible crear un nuevo relato, no atado por las limitaciones de la investigación científica, que acerque a la sociedad actual la figura del escritor. Así, lo que tenemos en un legado literario es una multitud de papeles y una multitud de posibilidades de enfrentarnos a ellos.
La primera pregunta que da título a la conferencia es: ¿por qué los archivos son patrimonio? Patrimonio. Sin duda, la palabra constituye uno de esos términos que hoy en día sirven de reclamo para atraer la atención de quienes están interesados en cuestiones de historia, de arte, de memoria o al tanto de lo que sucede en el mundo. Ahora bien, determinar qué es patrimonio y cómo podemos entenderlo en el campo de las humanidades no es tarea sencilla. Cuando acudimos al diccionario para ver cómo lo define, lo que encontramos es una serie de acepciones que priman el aspecto económico y hacendístico del mismo. Y así, lo primero que tenemos es que patrimonio es la hacienda que alguien ha heredado de sus ascendientes, para seguidamente decir que es el conjunto de los bienes y derechos propios adquiridos por cualquier título. En cierto modo, al pensar en patrimonio, lo primero que se nos viene a la mente es la de algo valioso. Y así ha sido desde los albores de la historia, lo que explica que la conocida estela de basalto con el código de Hammurabi fuera primero llevada de Babilonia a Susa por las tropas persas y finalmente a París, tras las excavaciones de Jacques de Morgan, o que Lucio Emilio Paulo pudiera traerse de Grecia a Italia un botín tan inmenso, no solo cultural, sino también hacendístico, que según Plutarco, Roma no tuvo que volver a cobrar impuestos a sus ciudadanos hasta tiempos de la guerra entre Marco Antonio y Octavio. No sé si esta forma de bajar impuestos hoy en día estaría bien vista. Creo que nadie duda que la estela de Hammurabi o las esculturas que se trajo Emilio Paulo son patrimonio. Ahora bien, ¿por qué? ¿Porque son viejas? ¿Porque son bonitas? ¿Porque reflejan algo impalpable del espíritu humano? ¿Porque probablemente si salen a subasta superan las decenas de millones de euros? ¿O acaso el valor de esas piezas no radica en ellas mismas, sino que le viene de aquellos que las contemplan? Estos son los interrogantes que hemos de plantearnos a la hora de decidir por qué algo es patrimonio. Aunque no nos ocupemos de todas ellas, revisemos algunas de estas cuestiones. Comencemos con la idea de que el patrimonio lo es por su edad. Sin duda, la antigüedad, como planteaba Alois Riegel en su Culto moderno a los monumentos, es uno de los valores característicos del monumento. El ciclo natural de creación y destrucción, las huellas del paso del tiempo en los objetos, otorgan a estos un valor singular. Las grietas que tenemos aquí proporcionan un cierto encanto al edificio. Es por ello frecuente que la legislación contemple un marco cronológico a la hora de determinar qué se considera patrimonio. Así lo hacen las primeras leyes al respecto en España, la Ley de Excavaciones de 1911 o la Ley de 1933, y todavía la actual Ley de Patrimonio, la de 1985, al hablar del patrimonio documental, establece periodizaciones, cualquier época, 40 años, 100 años, y es que el propio título de la ley, tan discutido, nos remite al pasado, frente a las distintas opciones que se barajaban. Cuando se decidió hablar de patrimonio histórico, se puso el acento en el aspecto de pasado. El patrimonio, pues, en un sentido muy importante, tiene que ver con el pasado. A nosotros llegan restos de otro tiempo en mejor o peor estado de conservación, que consideramos dignos o no de ser preservados. Gil Manuel Hernández Martí propone una imagen muy vívida. El patrimonio es un zombi, que no tiene vida propia. Depende de nuestro cerebro, depende de nuestras capacidades insuflarle la vida. Y como veremos, somos nosotros los que determinamos a qué partes de ese pasado deseamos insuflar la vida. Si el pasado es un elemento definitorio del patrimonio, la pregunta es obvia. ¿Los papeles que acumulamos en las casas de los escritores, en el archivo del centro de la institución que organiza estas jornadas, son patrimonio? Pasemos a un segundo elemento que puede definir el patrimonio. En breves palabras, es posible decir que se considera patrimonio aquello que vale, y en muchas ocasiones, hoy en día, ese vale se entiende en términos económicos. Es habitual hablar del patrimonio como un recurso que se explota, como de un factor capaz de generar riqueza en el territorio. Asistimos, en cierto modo, a una subversión del sentido del patrimonio, haciendo que a veces las administraciones concentren sus esfuerzos en aquellos elementos con mayor potencial para el turismo, en aquellos bienes que permiten obtener una mayor rentabilidad. La primacía de la economía adultera el sentido del patrimonio en tanto que legado del pasado o raíz de la sociedad actual.
No importa qué significa un determinado bien, lo que cuenta es lo que genera para la contabilidad del país, del municipio o de la institución. El patrimonio, por lo tanto, ha entrado paulatinamente a formar parte de la larga lista de los bienes de consumo que tenemos a nuestra disposición. En los siglos XVII, XVIII y XIX, la idea del Grand Tour, que permitía a jóvenes aristócratas conocer los tesoros y las lenguas del viejo continente, esa idea se ha democratizado y generalizado. Una mayor porción de la población puede permitirse conocer de primera mano monumentos, obras de arte, documentos y archivos que hasta hace poco estaban reservados a una minoría. Ahora bien, en principio, el Grand Tour tenía una finalidad formativa. Se suponía que el contacto con otras culturas abría la mente y hacía que el joven estuviese más preparado para enfrentarse a las vicisitudes de la vida. ¿Es formativo el consumo de patrimonio actual? Cuando vemos cientos de personas arremolinados en torno a la Mona Lisa en el Museo del Louvre, en un intento de hacer una foto, o mejor un selfie, con la pintura de Leonardo al fondo, o cuando más de 250.000 personas visitan cada año el Archivo General de Indias, ¿ha provocado ese bien cultural algún bien en sus personas? Cuando alguien visita la casa de Unamuno o el Prado, que como la aldea gala de Asteris resiste al imperio de la fotografía y el selfie, o cuando alguien mira alguno de los documentos expuestos en nuestras catedrales, ¿qué busca? En algunos casos, el consumo de patrimonio de hoy en día se asemeja a una lista de la compra. Hay una serie de ítems que hay que tacharse de la lista, aunque seamos incapaces de desentrañar el verdadero sentido de ese patrimonio. Basta con dejar constancia de nuestra presencia con esa foto que almacenamos en nuestro dispositivo móvil, con los otros miles de fotografías que jamás volvemos a mirar, salvo que Google nos recuerde el año que viene lo que hicimos el año pasado o hace 5 años. Y hoy en día, con el desarrollo de las redes sociales y de la realidad virtual, no es suficiente con estar presente. Hay que compartir con amigos y reconocidos o con el mundo entero que hemos estado allí. Pero los bienes culturales actuales no se limitan a monumentos, museos o archivos. El ansia de consumir experiencias culturales lleva a algunos a visitar la Semana Santa vallisoletana o sevillana, a ser espectador de la llegada de la reina Isabel o del rey Carlos a cualquier municipio de nuestra geografía, o a presenciar la toma de un castillo en recuerdo de lo que sucedió hace 500 años. El patrimonio cultural, en tanto en cuanto valor económico, obliga a reinventarse o directamente a inventarse acontecimientos que permitan que acuda la gente y, sobre todo, que gaste. La monetización de la experiencia se constituye en un elemento clave del turismo cultural. Con acidez, Jean Clair, conservador que fue, entre otros, del Museo Picasso de París, nos habla en su Malestar en los museos del descenso del culto a la cultura y de esta a lo cultural. Y dice: la cultura es uno, lo cultural es plural. La cultura es una cualidad, una identidad que une y que eleva. Lo cultural dispersa, esparce, degrada, descalifica, nos hace descender de nuevo al número con la pesadez de plomo del cuantitativo, los asuntos culturales, los agentes culturales, los nichos culturales, las industrias culturales. Fiel a su origen, la cultura era el culto, la fundación del templo y el nacimiento, literalmente, de la contemplación, la delimitación de un lugar sagrado en el espacio y la fidelidad a ese lugar. Lo cultural es la exportación, el comercio, la política de las tiendas. Antes uno se cruzaba con hombres de cultura, ahora no nos topamos más que con funcionarios culturales. Aunque polémicas y discutibles, las palabras de Clair ponen el dedo en la llaga. El consumidor de patrimonio actual busca una sensación, una experiencia, a ser posible sin compromiso personal, sin fidelidad ni contemplación. El imperio de lo efímero, de lo que Lipovetsky hablaba a finales de los años 80, se ha asentado en el patrimonio, que es precisamente lo contrario de lo efímero, lo imperecedero, lo que ha perdurado a lo largo de los siglos. Y lo ha hecho en tanto en cuanto el patrimonio se ha visto como un bien de consumo. Dentro de esta lógica consumista entran, sin duda, las casas de escritores, que pugnan por hacerse visitantes que justifiquen su existencia a ojos de la Administración,
o que, mejor dicho, se plantean cómo acercar la cultura a todos los grupos, por medio de lecturas, visitas teatralizadas, títeres, jornadas gastronómicas, etc. Ahora bien, ¿los papeles de los historiadores y de los escritores interesan a alguien? ¿Es posible convertir esos papeles en un recurso, en un bien que genere riqueza, como hemos visto que a veces se entiende el patrimonio? No son pasado histórico, no son riqueza actual, no sé yo qué vamos a hacer con estos papeles. Intentémoslo desde otro ángulo. El patrimonio no existe. El patrimonio lo creamos nosotros a partir de lo que nos han dejado nuestros predecesores. En palabras de Llorenç Prats, el patrimonio cultural es una invención y una construcción social. Somos nosotros los que generamos un discurso a partir de los objetos llegados a nosotros y somos nosotros los que legitimamos y sancionamos un determinado discurso. A mis alumnos de historia les insisto una y otra vez que la realidad es una y la historia es una y que aunque no existieran redes sociales, todo estaba interrelacionado desde el comienzo de los tiempos y que, por ejemplo, para entender a Gutenberg tienen que saber de ciencia, el tema de la mejora de las aleaciones en los metales y de economía, de la potencia económica de flamencos y alemanes en el siglo XV y de sociedad, porque las revueltas ciudadanas hacían que los orfebres, que no eran de los más pobres, tuvieran que salir por patas de las ciudades, y de religión, porque la devotio moderna y su interés en que la gente leyera favoreció la eclosión de la imprenta, y de derecho, porque lo que sabemos de Gutenberg lo sabemos gracias a los pleitos que tuvo. Es decir, todo está interrelacionado. Lledó, al que mencionaba Mauricio esta mañana, habla de la maldición de las asignaturas que nos obligan a compartimentalizarlo todo y perdemos de vista la visión global. Pues es esta visión global la que necesitamos para ver la evolución del patrimonio en el tiempo. Los nacionalismos decimonónicos encontraron en los monumentos el reflejo perfecto del Volksgeist. Esto hay que decirlo en alemán, porque como decía un viejo profesor mío de griego, en alemán suena más contundente, pero menos refinado. Él decía, Sofía, escuchen, Sofía es poesía, Wissenschaft, que hacía la comparación, ¿no? Entonces, los monumentos representaban lo más selecto del espíritu del pueblo, y la ruina de los monumentos no era sino una manifestación más de la ruina de la nación, por lo que había que consagrarse a la tarea de reconstruir y restaurar esas obras, reconstrucciones y restauraciones que obligaron a plantearse hasta qué punto se debía alterar el paso del tiempo. Pensemos en la Carcassona de Viollet-le-Duc, o más cerca en el Sant Martín de Fromista de Manuel Alíbar Álvarez. En ese ambiente se hicieron necesarias las observaciones de Rigol a finales del siglo XX. Las huellas del paso del tiempo son una de las razones del culto a los monumentos, y estas observaciones cuajaron posteriormente en las directrices propuestas en la Carta de Atenas de 1931, que procuraron atajar los desmanes en las restauraciones, aunque a la vista de algunas restauraciones no lo lograron del todo. Por otro lado, la apuesta de la Escuela de los Annals, con Lucien Febvre o Marc Bloch, por una historia que fuera más allá de las grandes figuras y los grandes hechos, sin duda tuvo repercusiones a la hora de entender qué era el patrimonio. Ya no solo podemos considerar patrimonio los grandes monumentos, las grandes obras de arte o las mejores creaciones de ese espíritu nacional. Es la sociedad en su conjunto, desde el político o el intelectual más avezado hasta el campesino o el obrero analfabeto o con una formación muy limitada, la que ha generado patrimonio. Un patrimonio que ahora va a abarcar desde obras maestras como la Sagrada Familia o las Señoritas de Aviñón a productos de usos cotidiano como el trillo o el botijo. Esta idea fue calando y así encontramos sucesivas declaraciones, informes y convenciones que insisten en los bienes que tienen valor desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico. Este deslizamiento se percibe claramente en nuestro país, en la propia denominación de las leyes al respecto, donde la fórmula patrimonio histórico, presente en la Ley Estatal de 1985, ha ido cediendo el paso a la expresión patrimonio cultural en la mayoría de las leyes autonómicas. Se ha producido, y se está produciendo así claramente, en palabras de Ariño Villarroya, una expansión del patrimonio cultural. El repertorio patrimonial se ha ampliado notablemente y el discurso que genera y sanciona la sociedad
ha dejado de ser uno. No obstante, el patrimonio como invención y construcción social abre las puertas a una multiplicación del mismo en una espiral que está llevando a lo que se denomina patrimonialización de la cultura, es decir, a la conversión en patrimonio de cualquier fenómeno cultural. Se desdibujan así los límites de lo que es patrimonio en lo tocante a los tipos de bienes, a su temporalidad y a su instrumentalidad. Llevando esto al extremo puede pasar lo que el historiador Pierre Nora decía respecto al país vecino: Francia será el Museo de Francia. Es algo que ya había intuido el genial Borges cuando contó la historia de aquel imperio cuyos servicios cartográficos eran tan perfectos que habían hecho un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía punto por punto con él. Con lo difícil que es doblar los mapas, cuando toda la cultura se convierte en patrimonio, éste pierde su sentido y se produce una banalización de la cultura. En su último libro, publicado con el título de Los límites del patrimonio cultural y el subtítulo de Principios para transitar por el desorden patrimonial, el profesor José Castillo Ruiz se pregunta: ¿es que no existen límites, bordes o fronteras que delimiten científicamente el patrimonio histórico? ¿Es que todo puede o no ser patrimonio histórico? Y responde tajante: sí existen. Y propone una definición de patrimonio histórico y cultural en la que abunda en varios aspectos. 1. La distinción entre pasado y presente. 2. La relevancia de los valores objetivos del bien, sea histórico, artístico, antropológico, industrial, etc. 3. El reconocimiento social de la relevancia de los valores y significados que tiene el bien. 4. La existencia de amenazas de deterioro o destrucción. Y 5. La concordancia con los principios éticos del presente. Tras este periplo indagando qué entendemos por patrimonio, podemos preguntarnos a continuación: ¿y los archivos son patrimonio? Como en el caso de la estela de Hammurabi, nadie dudaría que lo conservado en los grandes archivos estatales es patrimonio. De hecho, recordemos que en el 2017 los contenidos del Archivo General de Simancas fueron incluidos por la UNESCO dentro del programa Memoria del Mundo. Pero la documentación que se genera día a día en las oficinas ¿puede verdaderamente ser considerada patrimonio? La ley parece tenerlo claro. Conforman el patrimonio documental todos los documentos de cualquier época generados, conservados o reunidos en el ejercicio de su función, etcétera, etcétera, etcétera. A lo que suma, como bien sabemos, documentos de más de 40 años generados por asociaciones políticas, sindicales, religiosas o por asociaciones culturales y educativas privadas y documentos privados de más de 100 años. Pero, ¿en qué sentido podemos hablar de patrimonio documental cuando algunos documentos están prácticamente destinados de antemano a ser eliminados? A lo mejor nos hemos excedido patrimonializando el presente y hay que plantearse el hecho de que un documento tenga vigencia administrativa y posea un valor primario indiscutible no tiene por ello por qué ser considerado necesariamente patrimonio. Dejando de lado esta cuestión, en el caso que nos ocupa, hay otra pregunta previa que debemos formularnos. Los papeles que dejan los escritores son, sin duda, materia y memoria, pero ¿son un archivo? La primera acepción de archivo que encontramos en la ley es que es conjunto orgánico de documentos o la reunión de varios de ellos producidos o reunidos por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas. Ya en 1875, en su trabajo sobre la organización de archivos, Miguel Velasco Santos habla del archivo con el símil de un artefacto o mecanismo que es un conjunto armónico de piezas que, desmontadas y separadas, carecen de sentido. Si se trastoca el orden suyo natural, será muy de temer que solo quede el caos. Teniendo en cuenta entonces la importancia que tiene la noción de organicidad en la concepción del archivo, es muy probable que el creador y acumulador de esos papeles no tuviera en su mente que lo que guardaba era un archivo. Aunque no mezclara correspondencia privada con contratos comerciales, con la hipoteca, difícilmente el escritor tenía en la mente el concepto de serie cuando guardaba sus papeles. No obstante, la intervención de terceras personas ha convertido ese montón de papeles, esa memoria y materia, en un archivo con un cuadro de clasificación y con distintas series,
en algunos casos naturales y en otros casos, como es normal, más bien facticias. Admitiendo, pues, que la documentación que se custodia en los archivos de los escritores contemporáneos constituye un archivo, aun cuando esa no fuera la situación original a la muerte del escritor, todavía cabe preguntarse en qué medida esa documentación es patrimonio histórico. Como hemos dicho, la ley reconoce que los documentos privados con 100 años de antigüedad o 40 años si pertenecen a una fundación forman parte del patrimonio histórico español, pero aquí hablamos de documentación que puede ser mucho más reciente. Patrimonializar los papeles conlleva un proceso técnico y científico, así como político, pues la declaración formal de un bien como patrimonio exige la decisión de una administración pública determinada. En ese sentido, no se ha producido todavía la patrimonialización formal de esos documentos. Nos encontramos con lo que José Castillo Ruiz denomina, creo que acertadamente, transición patrimonial. A su juicio, esta es el proceso de valoración por el cual un determinado bien adquiere o se le reconocen unos valores y significados de carácter social que permiten considerarlo como posible integrante del patrimonio histórico. ¿Y cómo se da esa transición? En primer lugar, suelen intervenir personas o grupos no vinculados al poder político que reclaman la protección de determinados bienes porque los consideran importantes y significativos para la sociedad en su conjunto o para una parte de ella. Otro ingrediente importante es la labor realizada desde el ámbito académico y científico con esos materiales. La creación de depósitos, inventarios, registros, etc., es también un paso clave en esta transición documental, pues el reconocimiento de lo que existe puede jugar un papel trascendental en la conversión formal de esos bienes en patrimonio. Así pues, creo que muchos legados de escritores se encuentran en ese estado de transición patrimonial, todavía no declarados formalmente como bienes que forman parte del patrimonio histórico español. Existe una clara conciencia de que han de ser valorados y tratados de una manera que permita su futura patrimonialización. Por esa razón es por lo que se deben conservar y difundir estos archivos que se han ido creando a partir de los legados de los escritores. Esa era la segunda pregunta que formaba parte del título de esta conferencia. ¿Por qué se deben conservar y difundir? La respuesta a esta pregunta, en el caso de los archivos estatales, es obvia, pero también deben conservarse y difundirse estas colecciones que aún no forman parte formalmente del patrimonio histórico. Conservar es, según el diccionario, mantener vivo y sin daño. Un elemento fundamental, por consiguiente, en la conservación de los archivos, sean del tipo que sean, es que lo que se custodia en ellos no sufra daños. Ello exige disponer de unas instalaciones lo más adecuadas posible, y así a veces no ocurre. Hace un par de años un alumno fue de prácticas a una institución que tenía el archivo del centro en una sala abarrotada llena de ventanales, sin cortinas ni persianas. Y una de las cosas que el muchacho anotó en la memoria de las prácticas fue que aquella a lo mejor no era la mejor ubicación del archivo. El profesor de archivística, que no soy yo, le había enseñado bien. No hacer daño al patrimonio supone también prevenir los posibles daños que le puedan sobrevenir por infinidad de razones, ya sean provocados por la naturaleza, por el carácter mismo de los papeles o por los seres humanos. Porque, como decía Zahi Hawass, el conservador egipcio del museo, la maldición de los faraones somos nosotros. Pero conservar es, en primer lugar, mantener vivo. Puede haber muchas razones para mantener vivo el legado de un escritor. Por un lado, se puede intentar preservar las esencias, admitir que esos bienes que han llegado a nosotros nos acercan al ser del escritor. En terminología religiosa, podríamos hablar de que es preciso mantener vivo el carisma del fundador, es decir, aquello que singulariza la experiencia personal de una persona y que ha transmitido a sus herederos. Además, se puede conservar con miras al interés económico. Como dijimos, es posible que los papeles de un escritor difícilmente se conviertan en una máquina de hacer dinero. González Rueda dice: en España suelen ser las fundaciones literarias de autor fundaciones con pies de barro,
con un patrimonio material que no genera recursos suficientes para mantenerse y a veces con un cuestionable patrimonio inmaterial. Por ello, no se debe despreciar cualquier iniciativa que, preservando el sentido del legado en ellas custodiado, favorezca su conservación material. Asimismo, mantener vivo significa tratar de soldar la ruptura provocada por la muerte del autor. Ya no está el autor para construir su relato, pero el archivo ha de velar porque los nuevos relatos que se creen a partir de la materia y la memoria legada no tergiversen el sentido del relato original. En ese sentido, Salvador Catalán indica que el legado literario debería conectarse con la ética personal manifestada por el autor a lo largo de su vida. Por último, mantener vivo es proyectar la vida y obra del escritor hacia la sociedad y hacia el futuro. Y ahí entra ese último aspecto del que debemos tratar, la difusión. Ningún archivo, ni el antes llamado Archivo Secreto Vaticano, existe para guardar encerrada la documentación, sino para ponerla al servicio de la sociedad. La casa de un escritor, su archivo, su legado, no puede momificarse en un intento de perdurar eternamente, sino que debe hacer que la sociedad tenga acceso a lo que fue la vida y la obra de dicho escritor. En ello hay que tener cuidado, no sea que al final Franz Josef Murnau tenga razón cuando en la última novela de Thomas Bernhard aconsejaba a su pupilo: guárdese Gambetti de visitar los lugares de los escritores y poetas y filósofos, después no los comprenderá en absoluto. La misión de la difusión creo que es justo la opuesta: favorecer la persona, la comprensión de la persona que está detrás de los objetos y los papeles depositados en esa casa o en ese archivo. Así, la misión primera del archivo y de quienes forman parte de él se corresponde con la advertencia grabada en el templo de Apolo en Delfos: conócete a ti mismo. Es preciso conocer muy bien el archivo, cómo se formó, por qué se formó, qué lo compone, qué relación existe entre las partes, qué falta. Solo desde un conocimiento hondo de lo que se tiene entre manos podrán estas instituciones prestar un servicio a la sociedad. Las guías, inventarios, catálogos, etcétera, que se elaboran han de ser reflejo de una familiaridad íntima con el legado del autor. Ello, al archivero, le exige dedicación. Recordando las palabras de Jean Clair, no nos conformamos con un funcionario cultural, queremos un hombre de cultura. Una vez que sabemos lo que tenemos y lo que no tenemos, damos un paso más. Hay que ofrecérselo a los demás. Podemos tener un archivo buenísimo en un emplazamiento idóneo con unos medios inmejorables del que nadie o casi nadie sabe nada. Los archivos hay que contarlos. Miguel Ángel Sánchez Herrador ha escrito recientemente un artículo titulado «De documentos de archivo a historias dignas de ser contadas, hacia una narración archivística», en el que insiste en este aspecto. Muchas veces la sociedad, cuando piensa en un archivo, no ve más allá del polvo, las carpetas o los atadillos, y no es capaz de descubrir que el polvo y las carpetas encierran mucha vida, la vida de muchas personas no muy diferentes de nosotros mismos. Ahora bien, es difícil captar la atención cuando describimos algo, pleito de Juan Pérez, vecino de Tordesillas, con María de Bolaños, su mujer, o nos referimos a ello diciendo Archivo Histórico Provincial, protocolo, libro 476, folio 14. Nota, no vayan a esto porque no existe. Esta descripción es posible que sirva a algún estudioso de la universidad o a algún erudito que trata de redactar la historia de su pueblo, pero la mayoría de la población les deja fríos. Tenemos que hacer que las historias cuenten la vida de esas personas. Por ejemplo, aquí tenemos la historia de un joven al que contrataron para llevar un dinero y que, fingiendo que un grupo de bandidos lo había asaltado, intentó quedarse con él, pero no lo logró. Después de una profunda pesquisa en la que vino el cirujano del pueblo y declaró que las heridas que tenía no se correspondían con lo que decía que les había hecho y que los vecinos del pueblo dijeran que los sitios que mencionaba no existían, el pobre muchacho fue condenado no solo a pagar el dinero que le habían dado, sino también a pasar un tiempito en la cárcel pública. Esa historia suscita más interés. O la historia más salaz de aquel sacerdote que, cual pájaro espino, estaba con una mujer y que se vio obligado a salir por las ventanas a los tejados de la casa vecina de Río Seco para no ser golpeado por el marido de aquella. Los archivos no son solo documentos, secciones y fondos,
son la huella de la vida pasada y hemos de ser capaces de recuperar la vida que fluye por la tinta de nuestros legajos. En el artículo que he mencionado, Sánchez Herrador apunta que los archiveros deberían incluir en su formación temas de literatura y contenidos digitales. Yo creo que no estoy del todo de acuerdo con él. Es posible que haya archiveros dotados al respecto, pero me parece que en muchas ocasiones escapa a sus competencias. La idea de relatar el archivo me parece una gran idea en conexión con su difusión, pero creo que los archiveros han de centrarse en los documentos y que al trabajar con ellos encontrarán en esa historia que merece la pena ser contada. Pero a lo mejor en los archivos puede trabajar alguien, no necesariamente un archivero, especialista en narración o en contenidos digitales. De la misma manera que cuando hay un pergamino o un papel en mal estado, no es el archivero el que se ocupa de restaurarlo. Tal vez cuando haya una historia que tenga que ser contada, no deba ser el archivero el que se dedique a hacer el relato o el vídeo. Al hablar de la difusión, González Rueda reconoce: dos son los grandes retos, selección y digitalización. Creo que la selección, además de lo que decía Alonso de Santos respecto al precio de las naranjas, tiene que ver con esto. ¿Qué historias tenemos en nuestro archivo que deben ser contadas? Y hay que seleccionar también cuáles son los destinatarios de nuestras historias. Había puesto aquí, no sabía yo todas las cosas que hacían en las escuelas con Delibes, porque hace un par de años mi hijo tuvo que leer El Camino y le impactó mucho. Y yo pensaba, hombre, pues si además del Camino somos capaces de llevarle una carta o otras cosas, es decir, no solo las obras literarias, sino también los otros contenidos del archivo, que a veces no los tenemos, sería muy interesante. Hablando en términos adolescentes, las reseñas, que son como los likes de la época, eso importaría mucho a los chavales. Y el segundo reto es el de la digitalización, que permite, por un lado, garantizar la preservación de los fondos, reduciendo el manejo directo de los mismos, y, por otro lado, en un mundo globalizado, favorece la difusión más allá de los estrechos confines de nuestra ciudad o nuestro país. El mundo entero puede acceder a los fondos y conocer más en profundidad la figura del escritor. Dos ruegos tengo en relación con este aspecto. Como usuario frecuente de digitalizaciones de bibliotecas y archivos de todo el mundo, por favor, hay que digitalizar bien. Sé que no es fácil ni barato tener los recursos para realizar el trabajo. Esta mañana Severiano decía 140.000 euros es una limosna, y para digitalizar probablemente lo sean. Pero es que a veces ponemos a disposición del usuario un material con calidad discutible. Ahora, por ejemplo, mis alumnos de paleografía latina saben que en el examen les van a caer 3 láminas sacadas de la página suiza y códices, porque digitalizan como nadie. Tengo la ventaja de que, hombre, 2.700 documentos digitalizados a centenares de páginas cada documento, tienen que trabajárselo mucho para encontrar las que les caigan en el examen. Mi segundo ruego es como profesor de disciplinas relacionadas con la materialidad de la escritura, porque a veces cuando queremos estudiar un documento, la respuesta de los archiveros es «está digitalizado». Pero para nosotros la imagen digital del documento no nos es suficiente. Los que trabajamos las ciencias y técnicas historiográficos estamos interesados en cómo está cosido el manuscrito, qué filigrana tiene el papel, cómo es la tinta, y eso solo se puede hacer directamente del original. Por ello, reconociendo la importancia de la digitalización y el asombroso avance que ello supone, cuando alguien, con motivo justificado, solicite consultar el original, si sois responsables del archivo, no le pongáis demasiadas trabas. En definitiva, hay archivos que son patrimonio, hay otros que podríamos decir que se encuentran en transición patrimonial. A unos y a otros hay que conservarlos y difundirlos. Cuando el profesor Ariño Villarroya reflexiona sobre qué patrimonio hay que conservar, propone dos cosas. Hay que preservar aquel patrimonio que nos permite mejorar las condiciones de vida de las personas más frágiles en el tiempo presente. Y segundo, el patrimonio que nos invita a mirar al pasado sin cultivar la complacencia, invitando al asombro y provocando inquietud. Convocados aquí por la Fundación Miguel Delibes, creo que el legado del autor vallisoletano cumple ambos criterios. En ese legado encontramos una apuesta decidida por las personas más frágiles, a las que no solo da voz, sino que convierte en modelos y portavoces de lo que significa ser humano.
Esos papeles que conservamos, por ejemplo, deben ayudarnos a que nosotros, como el Nini, el sabio niño cazador de ratas, aprendamos junto al abuelo Román a intuir la vida en el entorno o a abrir los ojos ante la naturaleza, como Azarías, que en palabras de su paisano Umbral es el entendimiento eterno con la naturaleza, el ecologismo de hoy en día y la ternura en descenso del hombre maduro. Y esos papeles también nos obligan al asombro y a la inquietud. Desde luego, inquietud y desasosiego es la sensación que experimenta cualquiera que lee La sombra del ciprés es alargada. Y asombro es lo que refleja la manera de enfrentarse a la vida de Daniel el Mochuelo, que recibió ese mote porque tenía un modo de mirar las cosas atento, concienzudo e insaciable. Mira lo mismo que un mochuelo. Cuando Delibes publicó en 1950 la historia del mochuelo, El camino, algunos lo tildaron de reaccionario porque el protagonista de la novela no veía las ventajas de la vida moderna. En 1978, al ingresar en la Real Academia Española, como nos han mencionado antes, dijo lo siguiente: «Han sido suficientes 5 lustros para demostrar lo contrario, esto es, que el verdadero progresismo no estriba en un desarrollo ilimitado y competitivo, ni en fabricar cada día más cosas, ni en inventar necesidades al hombre, ni en destruir la naturaleza, ni en sostener a 1/3 de la humanidad en el delirio del despilfarro, mientras los otros 2/3 se mueren de hambre, sino en racionalizar la utilización de la técnica, facilitar el acceso de toda la comunidad a lo necesario, revitalizar los valores humanos hoy en crisis y establecer las relaciones hombre-naturaleza en un plano de concordia. He aquí mi credo». Creo que este es un legado, es un patrimonio que merece la pena conservar y difundir. Muchas gracias.